Cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a la unidad número 3 de la asignatura Macroeconomía. Vamos a ver lo que son los temas de la unidad número 3 de esta asignatura Macroeconomía. Como temas tenemos lo que es la recesión económica, sus características, cómo se calcula, el desempleo, las características, la inflación, las características, también su respectivo cálculo, la oferta monetaria, base monetaria, multiplicador monetario y encaje bancario. Entendiendo la recesión económica como una fase del ciclo económico, recordemos que es un tema que ya vimos en la segunda unidad, en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. Entre sus principales características tenemos pues que empeora la economía, hay escasez de materia prima, aumentan los precios, los aranceles también se elevan y hay un empobrecimiento de la población. ¿Cuándo podemos decir que hay recesión económica? Cuando el PIB decrece de manera consecutiva durante 2 trimestres del año, ¿sí? 2 trimestres seguiditos el PIB decrece. Ahí podemos decir que hay recesión económica. Pasamos a lo que es el desempleo, entendido como un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo es inferior a la demanda de trabajo. Bueno, ¿y qué es una persona desempleada? Es aquella que reúne las siguientes 4 condiciones. Tiene o está en edad para trabajar, no tiene trabajo, cuenta con capacidad y disponibilidad para trabajar y está activamente buscando un trabajo. Bueno, el desempleo lo podemos clasificar en 4 tipos. Lo que es el encubierto. Trata básicamente de la subutilización de las personas. ¿Cómo así? Por ejemplo, lo que es la contratación de tiempo parcial, la contratación por obra y labor, por prestación de servicios, es decir, no se está ocupando a la persona al 100%, ¿sí? Entonces eso se llama desempleo encubierto, o es decir, que no se está teniendo en cuenta todo su potencial para ser utilizado. En el empleo friccional, la persona que acaba de dejar su trabajo, es decir, puede decirse que es algo así como voluntario. Las personas que están entrando a un nuevo mercado laboral también, digamos que se incluyen allí, y las personas que quieren encontrar su primer empleo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que también se quieren dar el momento o el tiempo para buscar el empleado deseado, entonces a se le denomina el desempleo friccional. A veces es voluntario como a veces es involuntario. El desempleo estructural se da en frecuencia en industrias susceptibles a avanzar tecnológicamente y a fenómenos como la automatización de tareas. Es decir, que la mano de obra tiene que volverse o más calificada, ¿sí? Para, digamos, que seguir ocupando su cargo, o simple y sencillamente sus tareas y funciones son reemplazadas por máquinas. Tenemos el desempleo cíclico. Ocurre cuando la demanda por un determinado producto o servicio se reduce por un suceso. Dicho desempleo es típico en los periodos de recesión económica o crisis agudas, como lo que fue el caso de la pandemia de coronavirus. Sí, que muchas personas quedaron desempleadas por este fenómeno que nos afectó a toda la economía mundial. Por último, tenemos el desempleo estacional, que está ligado a las estaciones del año. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que en épocas de vacaciones, por ejemplo, lo que son los empleos como vendedores ambulantes, personas guías turísticas, aumenta pues la demanda de estas personas, ¿sí? Por lo que están en vacaciones y pues las personas tienden a viajar y a disfrutar, por así decirlo. Entonces, ese tipo de empleo se ve limitado solamente en la época de vacaciones. Entonces, una vez terminan las vacaciones, esas personas que tenían empleo pues pasan a ser desempleadas. O también caso similar a lo que es la estación de Navidad, la época de Navidad. Muchas personas pues adquieren su empleo porque pues aumenta la producción sustancialmente por la misma aumento de demanda, pero pues una vez pasada la temporada vuelven y quedan desempleadas. Aquí tenemos unos datos en Colombia de lo que han sido las principales ciudades del país, ¿sí? El porcentaje de desempleo. Aquí tenemos desde el periodo también 2018 al 2022. Tenemos pues un comportamiento
con unos índices bastante altos todavía en el 2022. En la fórmula para calcular la tasa de desempleo es igual al número de desempleados sobre población activa por 100. ¿Y qué es población activa? Es la población ocupada más la población en desempleo. Pasamos a lo que es el tema de la inflación. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. Tenemos 5 principales tipos de inflación. Tenemos lo que es la denominada deflación, que este es caso contrario. No hay un aumento generalizado sostenido de los precios, sino que es una disminución. La estanflación, que es una combinación de inflación con recesión económica. La hiperinflación, cuando es una inflación excesiva, el 500%. Una inflación subyacente, no se toman en cuenta alimentos sin procesar. Y la inflación galopante, que se duplica o triplica los precios de los bienes y servicios. ¿Cuáles son las principales causas de la inflación? La inflación monetaria, déficit fiscal, inflación de demanda, inflación de costos. Recordemos que la inflación es el aumento de los precios. Las medidas compensatorias y preventivas, entonces reducir la oferta o masa monetaria, disminuir el gasto público, exenciones impositivas a empresas extranjeras y renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué efectos o consecuencias trae la inflación? Aumento de precios, menos inversiones financieras y afecta ¿a quién? A la clase más baja de la economía. Bueno, para calcular la inflación también tenemos una fórmula que es igual. En el numerador tenemos el IPC del año actual menos un IPC de año base o año 1, dividido entre el IPC del año 1 y ese resultado lo multiplicamos al final por 100. Aquí como dato importante tenemos lo que ha sido el IPC, la variación mensual, variación año corrido y variación anual entre el año 2022 y 2023, que es el actual. Entonces tenemos en la variación mensual una variación del 1.05% y una variación anual del 13,34%, un índice que está bastante alto. Pasamos entonces a definir lo que es la base monetaria. ¿Sí? La base monetaria está constituida por todo el dinero legal en circulación, es decir, billetes y monedas, sumando a las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central. Entonces, la fórmula, tenemos 2 fórmulas para calcular la base monetaria. Base monetaria es igual a efectivo más las reservas bancarias. Y la segunda fórmula es base monetaria es igual a oferta monetaria más es por multiplicador monetario. Ahí es un por. Bueno, seguidamente vamos a definir lo que es la oferta monetaria. Es la cantidad de dinero en circulación en una economía y que está compuesto por el efectivo en manos del público y los depósitos que pueden utilizarse de manera similar al efectivo. Bueno, en la oferta monetaria tenemos algo denominado agregados económicos o tipos de dinero. Tenemos desde el agregado M0 hasta el agregado M4. En este caso, el M0 constituido por dinero legal, es decir, aquí constituido por monedas y billetes. Cada tipo de dinero, cada tipo de agregado económico, aquí al frente, al lado derechito de la tabla, tenemos de qué está conformado. Entonces, el M1 recoge lo que es el M0 y le agregamos las cuentas bancarias y a la vista. Cada vez que avanzamos, en este caso el M2 va recogiendo el M1 y sabemos que el M1 va recogiendo el M2, eso es como un acumulativo. Entonces el M2 constituido por M1 más depósitos a plazo, M3 es igual a M2, ¿sí? Que sabemos que recoge también al M1 y dinero invertido en otros instrumentos financieros. Finalmente tenemos M4 constituido por M3 que recoge todos los demás, más bonos, letras del tesoro y pagarés. Recordemos que acá al frente de cada uno tenemos de qué se componen, ¿sí? Cada agregado monetario. Las fórmulas para calcular la oferta monetaria tenemos 2 principales. Oferta monetaria es igual a efectivo más los depósitos bancarios y acá oferta monetaria es igual a 1 más el efectivo, pero en términos porcentuales, ¿sí? O en decimales en este caso, el sobre coeficiente de caja más
el efectivo en términos decimales y finalmente lo multiplicamos por la base monetaria. Bueno, pasamos a lo que es el encaje bancario, que es un porcentaje de los depósitos bancarios recibidos por cada entidad financiera que no pueden ser utilizados, es decir, que se deben guardar para respaldarle una cantidad de dinero a los ahorradores e inversionistas. Aquí tenemos un ejemplo, supongamos que una compañía financiera registró unos depósitos por $10.000. Si la tasa de encaje de esa economía es del 10%, solo se podrá utilizar, ellos podrán emplear $9.000, que es correspondiente al 90% de los depósitos. El resto, los $1.000, no se pueden prestar al público ni destinar a ninguna inversión, se deben de tener guardados. Las fórmulas para calcularla es la siguiente: coeficiente de caja es igual a efectivo sobre depósitos bancarios, y la otra fórmula es reservas sobre depósitos bancarios. Finalmente llegamos al multiplicador monetario. Es el proceso que permite a los bancos multiplicar el dinero partiendo de una cantidad de dinero inicial. ¿De qué toman ellos como punto de partida? Usualmente, pues el dinero de los ahorradores e inversionistas. Esto se debe a que los bancos únicamente están obligados a mantener en sus reservas un mínimo nivel de dinero. Este mínimo, recordemos que se denomina encaje bancario o coeficiente de caja y es determinado por cada banco central, es decir, que es diferente en cada país. La fórmula para ser calculado el multiplicador monetario tenemos M es igual a 1 sobre C, C siendo coeficiente de caja. La incidencia sobre la oferta monetaria del multiplicador monetario será mayor cuanto más alto sea el multiplicador monetario. Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo durante la unidad número 3 de macroeconomía. Espero verlos en una próxima ocasión.